Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. En el programa de hoy viajaremos a México para mostrar cómo el cambio climático global está alterando regiones que durante siglos fueron símbolo de abundancia natural. Desde la cima del pico de Orizaba veremos cómo el retroceso del último glaciar del país, la deforestación y la disminución de los ríos están afectando el suministro de agua, la agricultura y la vida cotidiana de comunidades que dependen de esta montaña. Más adelante exploraremos otro cambio profundo que también tiene lugar en México, esta vez impulsado por la pandemia de la COVID-19 y el trabajo remoto. Cada vez más estadounidenses eligen mudarse al sur de la frontera en busca de una mejor calidad de vida. A través de los testimonios de expatriados, nómadas digitales y comerciantes locales, analizaremos cómo esta nueva migración está transformando barrios, dinámicas laborales y economías locales, y cómo conviven las oportunidades con los desafíos que plantea este fenómeno. El pico de Orizaba se derrite y con ello desaparecen el agua, los bosques y el equilibrio climático. México es un destino cada vez más atractivo para nómadas digitales y jubilados estadounidenses. El cambio climático global se hace cada vez más evidente y la sequía afecta ahora a regiones que hace apenas un siglo ni siquiera conocían esa palabra. Ese es el caso de México, donde las montañas nevadas del altiplano central están perdiendo su manto blanco. Este es el techo de México. Elevado sobre el altiplano central de América del Norte se alza el Zitaltepetl, también conocido como el Pico de Orizaba, la tercera montaña más alta del continente. Con más de 5.600 metros de altura, este volcán ha sido considerado sagrado por muchas culturas indígenas. Es el Monte Olimpo de Mesoamérica. Ricardo Rodríguez dirige una organización ambiental que lucha por proteger esta montaña. Sí, el Pico de Orizaba es una montaña sagrada. De hecho, al decir Zitaltepetl, que es el nombre náhuatl, Cerro de la Estrella, en el mes de octubre y noviembre, Venus se llega a posar encima de la cima del Pico de Orizaba. Pero Venus también era una deidad, era un dios, no podían confundir a Venus, porque sabemos que los conocimientos astronómicos prehispánicos eran muy avanzados, tenemos un calendario que es perfectamente exacto, tan exacto que fue ocupado por la NASA para calcular las órbitas y llegadas a la Luna. Durante su llegada a México en 1509, el conquistador Hernán Cortés divisó el pico desde su embarcación al arribar a Veracruz. Y Hernán Cortés, a 84 millas náuticas, ve el volcán al atardecer. Pero el volcán que está a mis espaldas era lleno de nieve. Y al atardecer, con la luz del ocaso, parecía oro. Y es ahí donde se vuelve a reafirmar la leyenda del Dorado, la montaña completamente de oro. Tras su llegada, los conquistadores españoles lo rebautizaron como Pico de Orizaba, tomando el nombre del asentamiento a sus pies, Aolitzapán, en lugar de las aguas danzantes. Orizaba se convirtió luego en capital de verano para los colonos que buscaban escapar del calor costero. El rey Carlos I dice, voy a darle a Orizaba su escudo. Y el escudo de Orizaba tiene las cualidades de Orizaba. Benigno el clima, fértil el suelo, leal el pueblo y cómodo el sitio. Sin embargo, hoy sus virtudes están bajo amenaza. Han cambiado completamente y más a partir del siglo actual, donde nuestra temperatura ya se modificó más 8 grados y una disminución del agua al 60%. La aceleración del cambio climático global y el deterioro ambiental del Zitaltepetl han puesto en jaque a toda una región que depende de sus aguas. Los ríos que nacen en esta sierra y llegan al mar hoy se están secando. En su cara norte sobrevive el último glaciar de México, el Jamapa. Hoy solo conserva el 48% de su longitud original y continúa en retroceso. Alfredo Morán es un fotógrafo local que ha pasado la última década observando los cambios acontecidos en la montaña.
En el glaciar creo que hemos tenido la oportunidad de ver desde hace más de 10 años cómo ha ido retrocediendo año con año, cada vez más rápido. Las grietas del glaciar cada vez son más pequeñas. Antes no se veía el fondo de las grietas, hoy se puede ver el permafrost a simple vista. Se ve claramente que el grosor del glaciar es cada vez menor. Además del calentamiento global y sus efectos en las zonas altas del volcán, las laderas del Pico de Orizaba también han sufrido una transformación significativa. Luis Sandoval, exalcalde de Jacal, la localidad más elevada de la región, situada a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en los límites del Parque Nacional, conoce bien esta realidad. La problemática del Parque Nacional es de que se ha estado acabando, lo han estado derribando diario, ya tiene tiempo. Todos ya le entraron a derribar lo único que había bueno. En una de las regiones más marginadas del país, muchos habitantes han encontrado que vender madera de los pinos del parque les deja más ingresos que cualquier otro trabajo lícito. Nosotros aquí lo más común para sembrar es papa solamente. Y luego cuando está la cosecha, pues es bien barato nuestro producto. Y la gente, pues esto es bien fácil. Vas, tiras 2 árboles, te ganas 2,000, 3,000 pesos en un día. Pues a lo mejor también tiene razón la gente porque tiene que comer. El canto de los pájaros ha sido reemplazado por el zumbido constante de motosierras en el Parque Nacional. Activistas estiman que cada año se talan ilegalmente más de 5 millones de dólares en madera, unos 180 metros cuadrados de bosque al día. Incluso la cabaña del guardabosques del parque se usa hoy como depósito clandestino de madera. La mayoría de los pinos talados terminan en los aserraderos, donde se transforman en cajas de madera. En los pueblos que se extienden por las laderas del volcán, las pilas de estas cajas, fabricadas con árboles cortados ilegalmente, impregnan el aire con el inconfundible aroma a pino recién cortado. Más allá de la ilegalidad, la tala desenfrenada está generando consecuencias serias para todo el ecosistema. Creo que el impacto que tiene un resultado a corto plazo económico a veces pesa más que el resultado que pudiera tener a largo plazo el cuidado del bosque. Sin embargo, los problemas están superando más esa tolerancia que se podría quizá mantener y empiezan las preocupaciones reales, que es el abastecimiento del agua. La cobertura forestal significa retención de agua, ya que yo estoy parado frente al Golfo de México. El ciclo del agua empieza en el Golfo de México, donde se calienta el mar, sube el agua como vapor, se forma en nube, se transporta hacia nuestras montañas y llega aquí a nuestras montañas y encuentra la barrera física de los árboles y de la altitud. Entonces, particularmente en la hoja de pino, cuando pasa la nube, en ese momento que pasa la nube, deja de ser vapor para convertirse en líquido. Cada árbol nos representa 300 metros cúbicos de agua al año. Se han talado en los últimos 10 años 125,000 árboles en esta zona de la cuenca del glaciar Jamapa. Ese es el daño que se está haciendo a nuestra fábrica de agua. El ritmo del cambio climático global, agravado por la deforestación del Pico de Orizaba, está secando las fuentes hídricas. En la cima del volcán, el nacimiento del río Jamapa se ha reducido dramáticamente. Aquí tiene el agua 2 metros de ancho. Esto debería ser un río 10 veces más ancho acá. Es lo que está bajando. Toda la gente de la costa depende del agua que se está produciendo aquí en el volcán. El Pico de Orizaba se encuentra en la cúspide de una cuenca hidrográfica que cubre 5.000 kilómetros cuadrados, desde las planicies hasta el Golfo de México, abasteciendo de agua a ciudades y campos a su paso. A menor altitud, en Jacal, el impacto ambiental se vuelve más visible. Y nosotros que somos los más cercanos al pico, se supone que no deberíamos de sufrir de agua. Sin en cambio pasan 2 meses, 3 meses de que no tenemos. Hace un año ese arroyo se secó en la temporada de seca. Quién sabe cómo vaya a pasar. Pero va a estar, yo siento que va a estar más feo. Mucho del agua son las consecuencias. Y no ha cambiado el suministro de agua. El clima entero está cambiando.
los tiempos de agua que nosotros le decimos. Lo que era junio, julio, agosto y septiembre, era por temporadas que se llovía 15 días o hasta un mes, día y noche. Hoy en septiembre no llovió un solo día, que es el mes más pesado de lluvias, de temporada de lluvias. La temperatura, aquí nunca habíamos estado a más de 10, 12 grados por mucho de temperatura. Hemos llegado a 18, 19 grados. Aquí en esto que estamos a 3.050 metros de altura sobre el nivel del mar. Ha cambiado radicalmente, ha dado un giro muy tremendo. Más abajo, en la ladera occidental del volcán, sobre las planicies altas del centro de México, la agricultura se ha vuelto un desafío cada vez mayor para las comunidades locales. Sí, con agua, o sea, con agua llovía mucho, sí. Entonces ahora cada año la situación se complica cada día más, sí. Porque lo que destruyen los bosques también son los incendios. Han llegado las enfermedades, pues por los calores. Yo pienso que por el calor tan fuerte que pega cada día más. En Orizaba, la ciudad que da nombre al pico más alto de México y que se ubica a sus pies, el agua escasea. Aquí en Orizaba, que es un sitio que su propio nombre, que es Orizaba, Huelizapan, Ciudad de las Aguas Alegres, ya no hay el mismo volumen y tampoco la misma calidad de agua. Sin embargo, los efectos van mucho más allá. A 180 kilómetros de distancia, en la calurosa y húmeda costa de Veracruz, el río Jamapa, que nace en las alturas del volcán, llega al océano Atlántico con un caudal cada vez menor. De años atrás a ahorita ha cambiado bastante. Se veía más lleno de agua. Y ahorita mire cómo está. Y en el mes de abril y mayo se va abajo completamente, a quedar nada más un canalito de agua nada más. Esto está provocando escasez de agua en una región que paradójicamente registra uno de los mayores niveles de precipitaciones de todo México. Allá en Veracruz también se quejan, porque el agua de aquí la mandan a un tanque tanto para Boca del Río como para Veracruz. Y si aquí se escasea el agua, pues no llega el bombeo igual a donde la almacenan allá. Este fenómeno ha sido estudiado por la directora de la Universidad Hispano-Mexicana, Mercedes Ramírez. El crecimiento de Veracruz inicia cuando se logra llevar el agua del río Jamapa, el abasto de agua a la ciudad fue suficiente. Empezamos a notar que durante el periodo de estiaje, durante el periodo en que no llueve, cada vez escaseaba más el agua, porque el río Jamapa es un hilito de agua ya, ¿no? Con buena parte del país haciendo frente a serios problemas por el agua, el panorama es preocupante. Muy malo, definitivamente muy malo. Los pobladores de la parte alta de la montaña, lo de la tala clandestina pues siempre ha existido y nunca será un grave problema, ¿verdad? El problema es que ahora está infiltrado, ¿no? por mafias, y esto sí ya es tala a escala industrial. Va a estar muy difícil para las nuevas generaciones que vienen. La verdad, a lo mejor nosotros ya no nos toca, pero las generaciones nuevas que vienen sí la van a tener muy complicada, ¿eh? En cuestión de, bueno, en todos los aspectos. Los terrenos se van degradando también, por los deslaves ya no se da nada. Y las temperaturas, los cambios, imagínense, va a estar canijo. Lo que necesitamos es salvar el bosque que nos queda y adaptarnos a los nuevos cambios climáticos, pero sobre todo aprender a vivir con menos agua. Empezamos a limitar y a reciclar, ¿sí? Ya estamos en la temporada de la adaptación al cambio climático. Creo que el primer paso es el acceso a la información. Me parece que tenemos que encontrar los canales precisos para poder hacer que esa información llegue a las personas adecuadas de la manera más adecuada, puesto que el entendimiento de las personas que viven en una comunidad pequeña a una grande, a una zona urbana, es muy diferente. Sus intereses son diferentes, sus condiciones son muy diferentes. Sin embargo, compartimos todos ese mismo objetivo de la supervivencia, ¿no? En los años siguientes al inicio de la pandemia de COVID-19, los límites de dónde y cómo trabajamos se han desplazado hacia una mayor libertad. Y eso, a su vez, está provocando migraciones, y no siempre hacia Estados Unidos.
De hecho, más estadounidenses que nunca están decidiendo que el sur de la frontera puede no ser tan malo después de todo. Mexico is just a beautiful country to live in. Previously, before the pandemic, I owned a brick-and-mortar yoga studio. I worked 70, 80 hours a week. That was like what I did. It was a México es un nonstop, país precioso para vivir. Antes de la pandemia tenía un estudio de yoga. Trabajaba de 70 a 80 horas por semana. Eso era lo que hacía. Era una incesante carrera en busca de dinero. Me encanta DC, pero llegó un momento en el que pensé que no podía seguir haciendo eso. Una semana laboral de 70 a 80 horas es demasiado. Cuando realmente se suman y te preguntas, ¿esto vale la pena? Así que hice la transición a todo en línea. Mientras tenga Wi-Fi y una computadora estoy bien. Ahora que todo es en línea y vivo en México, trabajo una fracción de esas horas y disfruto de la calidad de vida. No me estreso tanto por trabajar y es un poco más liberador. Los medios de comunicación han retratado a México y creo que a los mexicanos de una forma que no es en absoluto cierta y han hecho que, como estadounidenses, tengamos miedo de venir a sitios que no son turísticos. Así que cuando llegas, te llevas una gran sorpresa. La comida, la gente, la cultura, hay tanta belleza en México y quería explorarla más. Es ideal para la gente de mi edad, como los millennials o incluso la generación más joven. Es una mejor calidad de vida. My name is Carla Campuzano. I work in the film industry and I have a photo studio. I was actually living in Canada until pretty much December last year. And when I came back, all of a sudden, Me llamo Carla Campuzano, trabajo en la industria cinematográfica y tengo un estudio fotográfico. Estuve viviendo en Canadá hasta diciembre del año pasado y cuando volví, de repente me encontré rodeada de extranjeros en todas partes. En casi todos los locales de tacos o discotecas a los que voy, oigo a todo el mundo hablar en inglés. Es muy diferente a cuando me fui. No solo estadounidenses, también hay un montón de nómadas digitales y gente que trabaja desde casa. Algunas personas que he conocido ni siquiera dicen a sus empresas que están aquí, pero como están a 3, 4 o 5 horas de vuelo, si surge algo, cogen un vuelo de vuelta a casa. Sí, hoy en día sí he visto más extranjeros que generalmente antes de la pandemia veía. Sí, también tengo varios clientes de diferentes países que sí me dicen, no, es que su tortilla está buena, por eso la compro aquí. Soy Chad Clower. Soy estadounidense ahora con residencia mexicana. Siempre he estado en los bienes raíces. Soy corredor de bienes raíces en Arizona. Es mágico ser capaz de hacer las cosas digitalmente ahora en comparación con hace 10 años, cuando realmente tenía que estar allí, en una oficina. Ahora, con hacer la gestión de la propiedad, literalmente, puedo hacerlo en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga una conexión. Lo hago sobre todo desde mi teléfono, Airbnb, administrar propiedades. Así que me parece que la gente es muy cálida y amable. Y obviamente los costos y la forma en que te tratan es muy diferente a lo que todo el mundo conoce de las fronteras y Cancún y Tijuana. Y eso no es México. Lo que veo que está pasando en Estados Unidos en este momento, honestamente es triste para mí. Y veo eso y lo veo entre la gente que piensa, bueno, no podemos encontrar empleados y la gente no va a trabajar tan duro. Pues es porque quieren calidad de vida, no porque no quieran hacer las cosas. Si pueden trabajar o si pueden hacer otra cosa en lugar de entrar en esa corporación y sentarse en ese cubículo, es una vida mucho mejor. Siempre he hecho cosas para poder tener algo de libertad. Todo el mundo dice, oh, quiero hacer eso y quiero viajar así, quiero ver esos lugares. Entonces, el principal consejo que le daría a cualquiera que quiera hacerlo es hazlo. Simplemente traza un plan y hazlo. Mexico from different countries has increased the cost of living in specific areas. My name is Mariana Lang. I run Mexico Relocation Guide.
Mi nombre es Mariana Lang, dirijo Mexico Relocation Guide. Mexico Relocation Guide es un sitio web dedicado a enseñar a la gente cómo mudarse a México de la manera correcta. Por ejemplo, cómo obtener tu visa de residencia, cómo traer tus mascotas a México, qué tipos de rentas debes buscar. En los últimos años, la demanda de guías de reubicación en México se ha multiplicado por 10. Y creo que la razón es que, si la pandemia nos ha enseñado algo, es que el mañana no está garantizado. Y para mucha gente en Estados Unidos y Canadá, la cultura es básicamente vivir para trabajar. Son muchos los que siempre han tenido el sueño de explorar más el mundo. Así que mucha gente ha empezado a darse cuenta de que puede tener una vida mejor en México. Si no sabes nada de español, obviamente va a ser más difícil. No es ninguna ciencia. Miles de personas se mudan a México cada año, pero muchas personas lo hacen de la manera equivocada y luego terminan aprendiendo de la manera difícil, que han perdido el tiempo. Han perdido dinero, se frustran porque las cosas no funcionan exactamente como estaban acostumbrados. Oigo a mucha gente quejarse de los alquileres. En realidad, estoy buscando alquilar un apartamento más o menos en la misma zona en la que vivo en este momento, como más hacia Condesa y Roma, pero los precios han estado subiendo mucho, porque pueden ver que hay mucha gente, más extranjeros y pueden cobrar precios más altos. Hola, soy Laura Zazueta González, soy presidenta de AMPI Ciudad de México por el año 2022. Podríamos decir que la oferta y demanda que se generó por la pandemia y ahora la llegada de los extranjeros lo que hace es que la oferta y demanda cambió. A lo mejor eso se refiere en cuanto a la afectación, porque sí vemos mucho extranjero. Tenemos una alta demanda de extranjeros que nos solicitan arrendamientos. Y creo yo que por el tipo de cambio que traen ellos y al llegar a México les conviene y les es muy conveniente el departamento, el inmueble que buscan y que cumple finalmente, y más con el home office que se vino a raíz de la pandemia, ¿no? Recuerdo haber visto un graffiti que decía: "Bienvenido gringo, te queremos tu dinero" o algo así. ¿Cuánto cuesta una casa? ¿Cuánto se renta? Pues lo que paga el mercado, ¿no? Si el mercado ahorita está orillando por el ingreso de extranjeros, pues es lo que está determinando incluso el mercado. Yo considero que lo veo excelente. A nivel económico, pues es muy bueno para el sector y para el país. Va a traer algunos beneficios de una manera u otra. Son ingresos que llegan al país desde fuera. Además, creo que hay mucha gente de diferentes culturas y países. Creo que eso enriquece a la sociedad. Mi nombre es Greg Lanes, soy el propietario y operador de Goix Burgers y básicamente hacemos hamburguesas, papas fritas y batidos, todo a base de plantas, y nos estamos expandiendo a través de México en este momento. So a lot of people from the neighborhood, definitely a lot of expats, but also the locals that live here that kind of have the bohemian vibe. Hay mucha gente de la zona, sin duda muchos expatriados, pero también los lugareños que viven aquí y tienen esa especie de ambiente bohemio. Llevo aquí unos 5 años y medio y sin duda las ventas han aumentado mucho. Antes de la pandemia nuestras ventas aumentaban poco a poco, pero una vez que llegó la pandemia, el negocio despegó de verdad. Creo que es fantástico, porque una de mis quejas cuando llegué aquí era que, siendo una ciudad metropolitana tan grande, no había tanta diversidad. Y ahora mismo puedo ir a comer comida vegana a 5 restaurantes diferentes en un radio de 3 manzanas. Es muy diverso y puedo conseguir cualquier cosa que necesite. Llevo aquí 5 años y nunca me han robado ni nada parecido. Así que probablemente sea muy diferente de lo que la gente piensa. A los estadounidenses les encanta oír malas noticias sobre México. Puede haber 200 muertos en Chicago en una semana, pero un estadounidense muere en México y es noticia de portada. No vayas allí, es peligroso. Y aquí estoy yo, un gringo, conduciendo por México y sin hablar el idioma, conduciendo a través de Michoacán y Culiacán, y todos esos lugares que ves en Netflix, y Narcos, y todo, y me sentí completamente seguro. El perfil general de mis clientes es el de personas que probablemente estén cerca de la edad de jubilación, es decir, entre los 50 y los 60 años. Así que estamos pensando en cuál es la siguiente etapa de la vida para ellos. La atención sanitaria es sin duda un factor muy importante para las personas que se trasladan a México, sobre todo entre mi público,
porque tienen entre 50 y 60 años y saben que con el tiempo probablemente tendrán más dolencias, más afecciones. Es algo natural en la vida. Me llamo Ernie Baca, nací en Santa Fe, Nuevo México, y crecí en la frontera suroeste de Texas, en McAllen. El sistema sanitario estadounidense me falló en cierto sentido. Habíamos tomado la decisión de trasladarnos a México. Compramos nuestra casa, la casa de nuestros sueños allí, y fue entonces que noté un bulto en mi garganta. Me hicieron 20 millones de pruebas que no tenían nada que ver con mi garganta, excepto una de ellas. Y esa única prueba resultó ser una ecografía que indicaba que necesitaba hacerme una resonancia magnética. Debido a los precios de una resonancia magnética en Estados Unidos, las compañías de seguros necesitaban una aprobación previa, y esto se convirtió en una semana de espera, luego en 2 semanas de espera, y luego en que teníamos que enviar más información. 3 semanas acabaron siendo un mes. Y dije, no puedo esperar más. Y entonces decidí que iba a venir aquí, a Monterrey, porque necesitaba saber qué tenía. Y nos vinimos aquí a Monterrey. Fui directamente con un otorrinolaringólogo, no con un médico general. Básicamente me atendió al día siguiente. Lo vimos en la mañana, y en la tarde ya me habían hecho la resonancia magnética. Por la noche, el doctor ya estaba viendo mi resonancia y procedimos con la operación. Durante la operación, encontró 2 ganglios linfáticos que estaban pegados a mi arteria carótida y decidió, ¿sabes qué? Voy a extirparlos. Me hicieron una biopsia y dio positivo en cáncer. Me salvó la vida. Y la parte más increíble de todo el asunto fue cuando hice mi resonancia magnética. Esta resonancia magnética que estaba esperando. Toda esta preaprobación tuvo un costo de $270 en comparación con varios miles de dólares en Estados Unidos. Los servicios de salud privados aquí en México son mejores que cualquier tipo de atención médica que haya recibido en Estados Unidos. Esta es la casa que estoy construyendo aquí, en México. Nos encanta México. Y vendí la casa que teníamos originalmente en Texas cuando me retiré, así que decidí invertir en la casa de aquí las ganancias de la venta de mi casa en Texas. Los beneficios son que, por supuesto, cuando te jubilas con muchos menos ingresos. Mis impuestos sobre la propiedad son de $300 al año, y en Texas pagaba cerca de $9,000 al año. Si tomamos en cuenta la reducción de mi salario debido a la reducción de mi pensión, vivo básicamente con la mitad de lo que ganaba cuando trabajaba, pero sigo teniendo la misma calidad de vida, mientras que mis compañeros de trabajo, que se jubilaron a la misma edad que yo, siguen trabajando porque todavía necesitan ese nivel de salario para poder mantener ese nivel de estilo de vida. Pero creo que lo más importante, y se lo digo a todo el mundo, es que nos encanta estar aquí. Los mexicanos somos una cultura muy abierta, y lo digo quizás con prejuicios porque soy mexicana, pero creo que somos una cultura que acepta fácilmente a otros. Realmente acogemos a los extranjeros con los brazos abiertos, y mientras la gente lo intente, realmente lo apreciamos. Es un cambio cultural, es un modo de vida diferente. Tienes que pagar el precio de ello, estar más relajado diciendo, ¿sabes qué? El plomero no va a aparecer hoy y puede que no aparezca mañana, y puede que tengas que esperar 2 o 3 días. Así que al principio es difícil, no es un ajuste fácil. Pero al mismo tiempo, mi opinión es que las ventajas son maravillosas. Es una cultura increíble, es un estilo de vida increíble. De hecho, a veces sufrimos un choque cultural inverso cuando volvemos. Nos hace mucha ilusión pasar el resto de nuestra vida aquí. Me encanta la cultura de la que vengo. Nunca renegaré de mi cultura en Estados Unidos, pero al mismo tiempo vine aquí a México para experimentar algo diferente. Sabes que la vida es corta, realmente lo es, y tienes que disfrutar de esas cosas. Es la experiencia. Son esas cosas las que vas a poder llevarte contigo cuando finalmente fallezcas. Son esas experiencias. Y creo que eso es lo más importante de mudarse a México, aprovechar al máximo la experiencia. Bueno, así concluimos esta emisión de América Ahora. Muchas gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wu Shuoyu en Beijing. Nos vemos en la próxima edición del programa.